a echar lápiz sobre este. Buenas tardes, Colombia. Hoy en Derecho al Día, el programa que te convierte los temas legales en información clara, útil y práctica. Tenemos un tema que puede salvar tu bolsillo y tu cordura cuando alguien no quiere pagarte una deuda. Proceso monitorio. Para este tema nos acompañan tres grandes expertos: la abogada especialista en procesal civil, Angie González, la juez municipal, Melanie Tarol, y el abogado especialista en derecho civil, José Pardo. Así que bienvenidos a todos. Buenas tardes, Lorena. Prepárate para una clase express de justicia. Hablaremos entonces del proceso monitorio, lo que viene siendo más o menos el Superman de los abogados cuando no tienes un título ejecutivo. Imagina prestarle 10 millones de pesos a alguien y que después diga que no te conoce. Abogado José, entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, puedes intentar la conciliación. Es como el último intento antes de la batalla legal. Reúnes todos tus papeles, datos de deudor y vas a un centro de conciliación. Si logras un acuerdo, problema resuelto. Pero bueno, esto no es un requisito y dependerá de tu estrategia jurídica. ¿Y si no funciona la conciliación? Vas ante un juez civil municipal con tu demanda con el objetivo de conseguir un título ejecutivo que te permita cobrar dicha obligación. Lo interesante es que el juez le da una oportunidad al deudor. Básicamente le dice, oye, paga o demuestra que no debes. Exacto, si el deudor no responde o no puede probar lo contrario, título ejecutivo conseguido. Puedes iniciar el embargo que le va a dar uno que otro dolor de cabeza. Mira, Lore, un consejo: si tú ya tienes un título de valor constituido, ya sea una letra de cambio, un cheque, un pagaré, lo que tienes que hacer es acudir directamente a un proceso ejecutivo. Un monitorio no es el proceso idóneo. ¿Están tomando nota, televidentes? Esto es más que un noticiero, es una clase de supervivencia financiera. Pero bueno, vayamos al grano. ¿Qué es exactamente el proceso monitorio? Angie, te doy la palabra. Gracias, Lorena. El proceso monitorio es un trámite judicial sencillo y rápido diseñado para situaciones en donde el acreedor quiere cobrar una deuda de dinero, pero no tiene un título ejecutivo. Por ejemplo, si prestaste dinero y no hay documentos formales como una letra de cambio o un pagaré, este proceso te permite convertir ese reclamo en un título ejecutivo válido, traduciéndose así en una orden que emite el juez al deudor para que pague en caso de que el proceso sea exitoso para el demandante. Entonces, ¿esto es como un plan B para los que no tienen los papeles en regla? Correcto, Lore, tienes toda la razón. Sin embargo, este es un proceso de mínima cuantía, es decir, 40 salarios mínimos. Esto quiere decir que si la contraprestación de dinero supera 52 millones de pesos, no puedes tramitarlo bajo este proceso. La finalidad de este proceso es perseguir el pago de una contraprestación dineraria de origen contractual entre las partes. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, un contrato de mutuo, cuando le prestas dinero a otra persona, cuando haces, por ejemplo, una compra-venta y no cuentas con el título que demuestre, digamos, como la existencia de la obligación y por ende pues dificulta el pago. Melanie, como jueza, ¿cómo ves este proceso en la práctica? Este es un mecanismo muy útil y eficiente, dándole un mayor soporte a lo que han mencionado mis colegas. La Sala Civil de la Corte Suprema, en su sentencia AC 4586 de 2022, menciona que el monitorio busca que el acreedor obtenga un título ejecutivo del cual carece. Aparte de esto, de ser necesario, se puede llegar a un proceso de ejecución para embargar bienes del deudor. Además de ello, al ser un trámite expedito y de única instancia, reduce la congestión judicial. Angie, ¿qué pasa si tengo un título de valor como un pagaré o una letra de cambio? ¿También debo iniciar un proceso monitorio? Buena pregunta. No exactamente. Como indicaba José anteriormente, si tienes un título o valor como lo puede ser un cheque, una letra de cambio, un pagaré, entre otros, puedes ir directamente a un proceso ejecutivo que es más directo, omitiendo este proceso declarativo. El monitorio está pensado para casos donde no hay un título ejecutivo y que en su lugar hay pruebas claras de la deuda como un contrato simple o incluso correos electrónicos o no. O sea, que si no tienes este papel mágico, este proceso te da una segunda oportunidad para conseguirlo. Exactamente, sí. Digamos que para presentar la demanda tiene que haber ocurrido un fenómeno jurídico que se llama vencimiento del plazo del pago. Es decir, en un ejemplo, que si tú, por ejemplo, prestaste dinero y se había pactado que se devolvía el 15 de diciembre, el 16
de diciembre se hace exigible esa suma de dinero y puedes adelantarla bajo el proceso monitorio. Ahora pasemos a la práctica de Melanie. ¿Cuáles son las etapas principales del proceso monitorio? Primero, como hemos mencionado anteriormente, recomendamos intentar una conciliación previa acudiendo a un centro de conciliación ya sea público o privado o las casas de justicia, que aunque no es obligatoria esta conciliación en el proceso monitorio, esta puede ser una solución rápida y menos costosa. Teniendo en cuenta que si el deudor reconoce la deuda en esta etapa, el acta de conciliación se convierte en un título ejecutivo, convirtiéndose así en una obligación clara, expresa y exigible. Sin embargo, es importante señalar que, a diferencia de otros procesos declarativos, el monitorio tiene una excepción, según lo indicado en el artículo 68 del Código General del Proceso, por lo que no es necesario pasar por esta etapa conciliatoria, como lo mencioné anteriormente. Y si no se logra esta estrategia, toca demandar. Así es, la demanda se debe tramitar ante un juez civil municipal y si en el territorio hubiese un juez promiscuo lo deberás hacer ante ese despacho. Hay unos factores que hay que tener en cuenta para identificar el territorio, que son dos: el domicilio del demandado y el lugar del cumplimiento de la obligación. Por otro lado, el proceso monitorio es un proceso autónomo que su artículo 420 establece los requisitos que debe contener la demanda, distinto a lo que establece el artículo 90 en los demás procesos. El artículo 420 del Código General del Proceso taxativamente nos manifiesta qué debe contener esta demanda. Como primero, designación del juez a quien se dirige. La identificación de las partes con sus respectivos datos, esencialmente los de la notificación electrónica o física, los de sus representantes o apoderados si fuese el caso. La petición de pago expresa con claridad y precisión los hechos que originaron la deuda, el monto exacto que se reclama, lo cual se expone en el acápite de la demanda, en pretensiones, pruebas disponibles, todas las pruebas con las que cuente, documentos, si tenía testimonios que pueda dar la persona que estuviese en ese momento o alguien pueda corroborar, digamos, la existencia de esa obligación, lo puede solicitar como prueba, lo puede aportar como prueba en las documentales. Por otro lado, los fundamentos de derecho, es decir, los argumentos en los que se soportan las pretensiones, los anexos a los que se hubiese, digamos, lugar o hubiese necesidad de aportar, la solicitud de medidas cautelares si corresponde, y la firma del demandante si hace la demanda y la presenta a nombre propio, o si lo hace a través de su apoderado, pues tendrá que ir firmada por su apoderado. Según el artículo 421 del Código General del Proceso, cuando nosotros los jueces recibimos la demanda, evaluamos si esta cumple con todos los requisitos legales. Si todo está en orden, requerimos al deudor para que en un plazo de 10 días hábiles explique por qué niega total o parcialmente la deuda, y si el deudor no se pronuncia, el juez, o sea nosotros, ordenaremos que éste pague el adeudado y los intereses debidos, así como los que se deberán hasta que éste haya pagado la totalidad de la deuda. Siguiendo esta línea respecto del auto de requerimiento para el pago, el trámite modifica su naturaleza, pues ya no será entonces de naturaleza declarativa, sino de ejecución, tornándose dicho auto de requerimiento en un título ejecutivo susceptible de exigirse judicialmente en el mismo proceso. Además, no admite algún tipo de recurso y se notificará personalmente al deudor. Si éste no paga o justifica su negativa de pago, se dictará sentencia y se condenará al pago del dinero adeudado y sus respectivos intereses. Esta sentencia será definitiva y constituye cosa juzgada. Si el deudor paga la obligación, se declarará entonces terminado el proceso por pago. Por otro lado, si el deudor se opone y no tiene razones válidas para la oposición y es condenado al pago del dinero, se le impondrá una multa del 10% del valor de la deuda al favor del solicitante, y si el demandado por algún motivo resulta libre de la deuda, se le impondrá la sanción de igual manera al solicitante. Esto en aras de que dicho trámite no tienda a utilizarse para cobrar deudas inexistentes o para negarse injustificadamente a pagar una deuda existente.
Sí, correcto. Si el deudor no se pronuncia, termina el declarativo e inicia una fase ejecutiva dentro del mismo proceso. En los casos donde el deudor solo objeta una parte de la deuda, el acreedor puede solicitar la ejecución prosiga únicamente por la parte no objetada. Respecto a la objetada, se seguirá un trámite distinto según lo que establece el Código General del Proceso. Se debe hacer un paréntesis para dar explicación procesal cuando hay objeción parcial. El juez deberá evaluar el contenido de esa objeción para decidir sobre el curso del proceso, es decir, si continúa o termina ahí. Sin embargo, el acreedor puede manifestar al juez por medio de un memorial las razones para continuar la litis, incluso por la parte de la objeción parcial propuesta por el demandado acreedor. ¿Listo? Ahora, si el deudor responde dentro del plazo establecido, deberá presentar las razones que justifiquen por qué considera que no debe pagar, ya sea en todo o en una parte. Esta respuesta debe incluir las pruebas que hagan valer su argumentación y su oposición. En este escenario, el caso se tramitará bajo las reglas del proceso verbal sumario y en dado caso que encuentre que los argumentos de la oposición no son lo suficiente, dictará sentencia. Recopilando lo dicho por mis colegas, en el trámite del proceso monitorio, el demandado cuenta con 10 días para una de dos cosas. Primero, pagar la deuda o, segundo, negarse a pagar la deuda exponiendo las razones para ello. Por ende, se concluye que el proceso monitorio sirve para que el juez requiera o avise al demandado para que pague una deuda, sin que llegue a ser una ejecución como tal y sin que el juez llegue a declarar la existencia de la obligación. Además de ello, es importante mencionar que, por un lado, en este proceso no se admitirá intervención de terceros, es decir, no se admitirá prueba testimonial. Tampoco excepciones previas de reconvención, el emplazamiento del demandado ni el nombramiento de curador ad litem. Por otro lado, en los procesos monitorios se aplicarán las medidas cautelares previstas para los procesos declarativos y, una vez dictada sentencia a favor del acreedor, procederán las medidas cautelares propias de los procesos ejecutivos. O sea que si te haces el loco como deudor, pierdes la oportunidad de defenderte. Antes de accionar debemos hacer un checklist sobre las condiciones o requisitos de los que trata el artículo 419 y es que la obligación debe ser dineraria, debe ser una obligación determinada y exigible, también debe ser una obligación de origen contractual y este contrato en el entendido del proceso se infiere que es un contrato que se celebró de forma verbal. Teniendo esto en cuenta, se debe aclarar que, como en toda demanda, la parte demandante debe aportar los documentos que sirvan de soporte a sus pretensiones, como lo pueden ser interrogatorios y exhibiciones, pero si no tiene estos documentos, y esto es lo que hace interesante el proceso monitorio, debe indicarlo en la demanda declarando bajo juramento que la deuda existe, porque este proceso resulta ideal para cobrar una deuda dineraria a una persona respecto a la cual no existen pruebas documentales, en razón a que solo existió, por ejemplo, un acuerdo o un contrato verbal, por supuesto, y por esto puede reducir de alguna manera las posibilidades de éxito del proceso, lo cual aún así sigue siendo una opción viable, incluso si solo hubo un acuerdo verbal. La Corte Constitucional, en su sentencia C-726 de 2014, resaltó aspectos claves sobre el proceso monitorio que lo hacen particularmente ágil y eficiente, como por ejemplo que no es necesario realizar la presentación personal de la demanda. Basta con que el secretario del despacho judicial o de la oficina judicial correspondiente deje constancia de la fecha de su recepción. Además, se aplican las disposiciones generales del Código General del Proceso relacionadas con el retiro de la demanda, que se encuentra en el artículo 92, su corrección y reforma, que se encuentra en el artículo 93. La presentación de la demanda también tiene efectos importantes, como lo es interrumpe la prescripción, evita la caducidad y pone al deudor en mora. Eso se encuentra en el artículo 94 de la misma disposición. Estas características reflejan el diseño especial del proceso monitorio, pensado para ser mucho más ágil y expedito que el proceso verbal sumario. ¿Es necesario contratar un abogado para este proceso? No es obligatorio, pero siempre es recomendable un abogado que pueda garantizar que la demanda esté bien redactada y que cumpla a cabalidad con todos los requisitos legales. ¿Y si el deudor no paga, qué pasa?
Al deudor, digamos, se le da la oportunidad para cancelar el monto por el cual fue condenado en la sentencia. Sin embargo, si no lo hiciere, se hacen efectivas las medidas cautelares para cobrar el dinero a través del patrimonio del deudor. Después de notificada la demanda, ¿se pueden hacer acuerdos de pago? Sí, siempre que el deudor o demandante estén de acuerdo, puesto que el acuerdo de pago no es un pago efectivo, solo es una promesa o compromiso de pago. En tal caso, el demandante podría exigir alguna garantía que hará las veces de título ejecutivo, que al final es lo que busca el proceso monitorio. Después de entendidas las bases, ¿nos puedes contar un caso de la vida real? Así es, Lore. Te presento este caso entre la señora Claudia Osorio y el señor Manuel. Es un conflicto, digamos, sencillo, pero pues que tiene sus implicaciones legales. Esto surge de un contrato de mutuo que se celebró de forma verbal por un valor, una suma de dinero de 39 millones que la señora Claudia le prestó al señor Manuel, lo cual configuró la suma de 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes. En el contrato verbal se pactó lo siguiente: el objeto, pues un préstamo de dinero. El plazo, un mes, como fecha límite de pago el 15 de junio del 2024 y unos intereses moratorios en caso de incumplimiento. Manuel debería pagar a Claudia un interés del 2% mensual sobre el saldo pendiente desde el día siguiente al vencimiento de la obligación. Entonces, ¿cuánto terminó debiendo Manuel? La señora Claudia calculó, digamos, las pretensiones de la siguiente forma: 39 millones del préstamo, 3.900.000 como consecuencia del interés moratorio del 2% fijado durante los 5 meses del 16 de junio al 15 de noviembre del 2024, y el total de la pretensión le dio 42.900.000 pesos. Ahora, hablemos de los pasos que siguió Claudia. ¿Cómo convirtió esta deuda en un proceso monitorio? Claudia fue muy diligente. Primero, envió 2 requerimientos extrajudiciales, como le fueron. Primero, el 20 de junio de 2024, exigiendo el pago del capital prestado. Segundo, el 16 de julio, recordando el incumplimiento y advirtiendo que iniciaría un proceso judicial en caso de no recibir el dinero. Además de esto, reunió pruebas contundentes, como lo fueron. Primero, un comprobante de transferencia bancaria que demuestra la entrega del dinero a Manuel. Segundo, capturas de mensajes donde Manuel reconoció la deuda y el plazo de esta. Y no olvidemos que Manuel incluso reconoció verbalmente frente a varias personas que debía el dinero, pero simplemente no pagó. Cuando Claudia presentó su solicitud monitoria, ¿qué le solicitó el juez? Solicitó 3 cosas: el pago inmediato de los 42.900.000 pesos colombianos, intereses moratorios adicionales desde el 16 de noviembre de 2024 hasta el pago efectivo y el pago de las cosas procesales, es decir, los gastos del proceso. ¿Y Manuel tuvo la oportunidad de defenderse? Claro, digamos que ahí está el detalle. Manuel debía presentar oposición dentro de los 10 días siguientes al requerimiento del pago y no lo hizo. Esto trae como consecuencia que el juez emita sentencia anticipada que no admite recurso y constituye cosa juzgada. Y si Manuel no paga, Claudia puede, a través del embargo de bienes de cabeza del deudor, garantizar el cumplimiento de la obligación. Allí la importancia de acompañar la demanda con unas buenas medidas cautelares para que no nos quede una sentencia, es decir, título ejecutivo, para enmarcar en la pared por la imposibilidad de satisfacer dicho pago. ¿Qué lección podemos sacar de todo esto? Primero, si eres acreedor, documenta todo, incluso en contratos verbales. Pruebas como actas, fotos, testigos pueden ser decisivas. Segundo, el proceso monitorio es una herramienta rápida y efectiva si cumples con los requisitos. Y tercero, si eres un deudor, no ignores el requerimiento de pago. Eso solo va a empeorar las cosas. Totalmente, Manuel pudo haber evitado costos adicionales si hubiera pagado a tiempo o negociado antes de llegar al proceso judicial. En conclusión, el proceso monitorio es un recurso valioso para resolver disputas económicas de forma ágil, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales. Este caso demuestra que la justicia puede ser eficiente cuando ambas partes actúan con seriedad. Gracias Angie, Melanie y José por esta explicación tan detallada. Y a ustedes, amigos televidentes, los esperamos en el próximo programa de Justicia al Día. Hasta entonces.